Hola, si estás escuchando este podcast, seguro que te interesa saber que ya puedes inscribirte al próximo congreso de la SEMFIC. Será del 13 al 15 de noviembre en Madrid. Apúntate en congresodelasenfic.es. Hola, soy David de la Rosa, soy el coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Reumatológicas y Musculoesqueléticas de SEMFIC. Seguro que si hablamos de enfermedades reumatológicas o del aparato locomotor en atención primaria, lo primero que viene a la cabeza es la artrosis y la osteoporosis, y probablemente también la patología de partes blandas, el dolor de hombro o la lumbalgia. Pero sería bueno que además de esto pudieras pensar en el papel determinante que puede tener el médico de familia en el paciente con patología reumatológica autoinmune, como puede ser la artritis reumatoide o las espondiloartropatías. Esto es Píldoras de Ciencia en Abierto, un podcast de los grupos de trabajo y los programas de la SEMFIC con sus actualizaciones y recomendaciones para medicina familiar y comunitaria, estudios y consensos sobre actualizaciones y las mejores prácticas en base a la evidencia en consulta. Aquí tienes una pequeña píldora. Venga, vale, acepto que pienses que en ese caso la respuesta que te viene a la cabeza es el seguimiento de estos pacientes es eminentemente hospitalario. En consultas de reumatología, con fármacos biológicos, que en muchas ocasiones requieren una gestión en farmacia hospitalaria. Pero el papel de atención primaria es fundamental en estos pacientes y tiene varios puntos claves. Pero el papel de atención primaria es fundamental en estos pacientes y además tiene varios puntos clave. En primer lugar, somos la puerta de entrada. Estos pacientes van a venir a nuestras consultas y seremos fundamentales en la detección precoz de la enfermedad y en realizar una derivación adecuada para iniciar un tratamiento que puede suponer un cambio en la evolución del proceso. Además, podría limitar las secuelas y el daño articular a largo plazo. Y además somos la base en el cuidado de la salud y ejercemos un papel integrador. Estos pacientes se benefician de programas de ejercicio para mitigar el dolor y las consecuencias de su enfermedad. Además de abordar los factores de riesgo cardiovascular, disminuir la obesidad y prevenir el tabaquismo, considerar esto forma parte del día a día del médico de familia y son las recomendaciones en las que mayor impacto favorable podemos tener desde atención primaria. Si fijamos evidencias y guías de práctica clínica, la actualización de la ESPOguía, la guía de manejo de la espondiloartropatía, actualizada en el año 2024 desde la Sociedad Española de Reumatología, destaca la importancia de la detección precoz, ya que puede condicionar un menor daño articular con la mejora de la inflamación. Pero además, las recomendaciones EULAR para la educación de pacientes en actividad física y autogestión del dolor en la adolescencia y transición a la edad adulta habla de cómo abordar el tratamiento y el manejo del dolor por parte de los pacientes jóvenes con enfermedades reumatológicas. Lo más interesante de este artículo es cómo estos pacientes pueden verse limitados por su dolor. Tener una menor adherencia a las recomendaciones de ejercicio físico comparadas con pacientes que no tienen enfermedad reumatológica. Por ello, los médicos de familia, a través de la atención integral de la persona a lo largo de su vida, tenemos un papel fundamental para reconocer este tipo de pacientes y ayudarles a cumplir con estas recomendaciones. Y sobre todo, establecer estrategias de autocuidado que les permitan abordar la enfermedad de una manera integral y psicosocial. Por lo tanto, el médico de atención primaria es fundamental en el diagnóstico precoz y en el acompañamiento del paciente a lo largo del proceso, especialmente en las fases iniciales, en las que el predominio de la incertidumbre y el desconocimiento y la limitación funcional asociada a la enfermedad pueden condicionar mecanismos adaptativos erróneos que limiten la recuperación y faciliten la cronificación del dolor. Y claro, ya salió la palabra que nunca falta cuando hablamos de enfermedad reumatológica y musculoesquelética, el dolor. El dolor es la manifestación principal, junto con la limitación funcional. Es frecuente que el paciente consulte por dolor y vamos a tener la necesidad de darle respuesta, de ir más allá de la realización de pruebas complementarias que no estén asociadas a cambios clínicos. En lo que respecta al dolor, podría hablar de un par de novedades. Novedades farmacológicas. En mayo de 2024 se inició la comercialización en España de la combinación de celecoxib y tramadol en una formulación química novedosa denominada cocristalización. Este estaría indicado en el tratamiento del dolor agudo somático, de intensidad moderada severa, y debe considerarse como una parte de una estrategia de tratamiento multimodal del dolor. Es posible que el concepto de analgesia multimodal se escuche cada vez más. La analgesia multimodal utiliza medicamentos de diferentes clases terapéuticas para dirigirse a distintos mediadores del dolor y vías de señalización, favoreciendo efectos sinérgicos, reduciendo dosis y limitando efectos secundarios. Por otro lado, aunque todavía queda bastante para que podamos ver en práctica clínica esta noticia,
Por otro lado, se han publicado los datos preliminares de un nuevo fármaco para el tratamiento del dolor en Estados Unidos. Es pronto para extraer conclusiones, pero suponen una novedad en la estrategia de tratamiento libre de opioides tan de actualidad en Estados Unidos debido a la crisis de salud pública provocada por la adicción a opioides con prescripción, particularmente el fentanilo. Este fármaco es la suzetrigine, un fármaco no opioide que ha demostrado resultados positivos en fase 3 para el tratamiento del dolor agudo. Su mecanismo de acción es inhibir el canal de sodio con voltaje controlado, 1.8 NaV, que se expresa en los nociceptores y juega un papel en la transmisión del dolor. Podría representar el primer tratamiento no opioide en una nueva clase de analgésicos en aproximadamente 20 años. Y sí, es bueno estar actualizado, es bueno conocer las novedades, pero también es necesario considerar que en el tratamiento del dolor, especialmente en el dolor agudo, es fundamental tener en cuenta que el dolor no resuelto o maltratado tiene un impacto negativo tanto en los pacientes como en los sistemas de salud, que los factores psicológicos y la intensidad del dolor aumentan el riesgo de su cronificación, que el objetivo, cuando clasificamos el dolor en base a su intensidad, sus características o los perfiles clínicos de cada uno de los pacientes, es establecer una estrategia terapéutica adecuada, basada en las características del dolor y las comorbilidades del paciente, es decir, en individualizar también cuando tratamos el dolor. Y para ello podemos disponer de varios fármacos efectivos en el tratamiento, y su elección, por tanto, deberá basarse en la minimización de riesgos, en la adaptación a cada tipo de paciente y dolor y en hacer un pacto terapéutico adecuado con el paciente, estableciendo unos claros objetivos. Y no os voy a dejar de hablar de artrosis y de osteoporosis. Las revisiones de las últimas guías de manejo de la artrosis, tanto de EULAR como de OARSI o de NICE, no modifican sustancialmente la práctica clínica. Refuerzan la importancia de las medidas no farmacológicas, que son el núcleo central de la atención al paciente. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, más allá de la elección de un fármaco en particular, remarcan la necesidad de aportar información clara al paciente sobre las terapias farmacológicas. Tener claro que los medicamentos no curan, pero pueden ayudar a controlar el dolor. Los medicamentos nunca deben reemplazar otros tratamientos como una dieta saludable, la realización de ejercicio físico o el control de peso. Es necesario aportar información clara sobre el medicamento indicado, cuáles serán sus beneficios esperados, la dosis, la duración y sus posibles efectos secundarios. Y en lo que respecta a los SISADOAs, se mantienen las discrepancias en los resultados en cuanto a su acción sobre el dolor, la rigidez y la capacidad funcional. Si pasamos a la osteoporosis, es interesante destacar un titular publicado en el blog Fármacos Kilómetro Cero sobre el denosumab. Este titular fue destacado por nuestra compañera del grupo de trabajo María Medina durante la actualización en el Congreso SENFIC de Barcelona. Dice: denosumab, la mejor forma de salir es no entrar. Lo que destaca es la recomendación para su retirada. Siguiendo las recomendaciones de la ECTS, en los pacientes que consideramos retirarlo, tendremos que tener en cuenta el tiempo que llevan de tratamiento. Si llevan menos de 2 años y medio y el riesgo de fractura es bajo, habría que cambiar a bifosfonatos durante 12 o 24 meses, y si llevan más de 2 años y medio o el riesgo de fractura es alto, cambiar a zoledronate IV. Como última opción, podemos mantener ad eternum el denosumab en pacientes con mayores con esperanzas de vida corta, dado que se considera seguro un uso hasta 10 años. Para finalizar, comentar que recientemente se ha publicado un consenso de ELFI sobre el manejo de pacientes con osteoporosis en atención primaria. En este consenso, los panelistas coincidieron en la importancia de identificar adecuadamente esta condición, estratificar a los pacientes según su riesgo de fractura, teniendo en cuenta los factores como la densidad mineral ósea, pero también la edad, el sexo, el riesgo de caídas, los antecedentes familiares y personales de fractura y otros factores clínicos. La mayoría de las preguntas relacionadas sobre el tratamiento no farmacológico contaron con un amplio apoyo por parte de todos los panelistas, destacando el papel del ejercicio físico para mejorar el equilibrio y la fuerza, reducir las caídas y con ello reducir el riesgo de fractura. Con respecto al tratamiento farmacológico, la mayoría de las aseveraciones consensuadas coinciden en la necesidad de estratificar correctamente el riesgo de fractura y comenzar a administrar el tratamiento tan pronto como sea posible cuando haya una fractura por fragilidad. Además, habrá que consensuarlo entre médico y paciente en aquellos casos en los que la evidencia de indicación es más dudosa. Por ejemplo, mujeres posmenopáusicas, menores de 65 años, con fracturas de radio distal, con deformidad vertebral grado 1 y mujeres menores de 65 con un T-score menor de 3. Pero todo esto hay que recordar que es un consenso y no es una recomendación de una guía de práctica clínica.
porque este documento se ha elaborado debido a las distintas recomendaciones que nos podemos encontrar y que pueden condicionar dificultades en el manejo de los pacientes con osteoporosis. Por ello, tal como suele ocurrir en casi todas las ocasiones que hablamos de ERIMES, es decir, de enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas, no puedo darte grandes recomendaciones que te ayuden a generalizar una práctica en particular, sino invitarte a reflexionar sobre lo comentado y ser consciente de que el paciente es parte fundamental en la toma de decisiones y sus condiciones particulares serán la guía de su tratamiento, cuyo objetivo habitualmente es mejorar el dolor, limitar la pérdida de funcionalidad y hacerlo en las mejores condiciones de seguridad. Un saludo. Píldoras de Ciencia en Abierto es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La SEMFIC es una sociedad científica de referencia en España implicada en el desarrollo de iniciativas de difusión de la cultura científica en abierto.